Buenos días, hermanos, sean bienvenidos todos. Vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy de escuela dominical. ¿Recuerdan, hermanos, cuál es el tema o la serie que hemos estado viendo estos últimos domingos? La cristología, ¿sale? Hemos estado hablando acerca de la cristología. Escuela para padres todavía no, igual y lo vamos a seguir viendo, pero hemos decidido no cortar como esa inspiración, ese hilo de enseñanzas respecto a la cristología, porque de por sí es un tema complicado. ¿Cuántos ya habían escuchado el término cristología antes? Al menos creo que este no es un tema complicado, ¿no? Si yo les digo cristología, ¿de qué vamos a hablar? De Cristo. Pero si yo les digo, ¿vamos a hablar de teología propia? ¿O de neumatología? ¿O de soterología? Ahí se complica la cosa, ¿verdad? Ya no son temas tan claros. Pero la cristología es muy sencilla. No necesitamos entender el concepto tal cual existe en una definición que alguien dijo, así debe de ser la cristología. Entendemos por cristología un estudio que nos va a hablar acerca de Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo. ¿Qué hemos estado viendo en las últimas lecciones acerca de cristología? Recordemos, empezamos a hablar de los estados de existencia del Cristo. ¿Por qué hemos empezado a utilizar el término estados de existencia? Simplemente es para que nosotros podamos tener noción, tener idea de que, o una conceptualización de que Cristo está, o que es un ser, en nuestra concepción, en tres tiempos: el estado preexistente, el estado de humillación y el estado de exaltación. Sin embargo, eso no quiere decir que Cristo haya sido creado o que haya sido formado en algún momento. Cristo es eterno, Cristo es Dios. Y si nos vamos al término correcto, aunque de momento decirlo así pareciera ser una herejía, es que Cristo como tal no existe. Él es, porque Él no fue creado, no tiene un inicio, no tiene un fin. Pero explicar el ser es un poco más complejo. Entonces, esto hemos estado viendo acerca de la cristología y hemos tenido muchas dudas respecto a la cristología con los estados de existencia. ¿Cómo es que Dios, en un ser espiritual, en un ser que es espíritu, que no tiene forma, se hizo hombre, hablando de Cristo? ¿Y cómo después este hombre fue exaltado? Bueno, esos temas, si aún tenemos dudas, podemos repasar las lecciones anteriores. Y continuando con esta serie como de enseñanzas que tienen que ver con los estados de existencia de Cristo, hoy vamos a hablar de un tema que se llama la unión hipostática. ¿Alguien ya había escuchado hablar de este término, unión hipostática? ¿Les suena como a qué vamos a hablar el día de hoy? Del hipo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos ayude a entender este tema, porque es un tema que vamos a dar lectura en un texto. Y ahorita les explico un poco más de esto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por los que estamos aquí, por la gran oportunidad que nos das de despertar y de ver nuevamente la luz del día, por todas las maravillas que tú demuestras a nuestras vidas, por nuestras familias, nuestros hogares, nuestros amigos. Gracias porque aquí se predica la palabra, y es gracias a esto, Señor, que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de tu verdad y vamos siendo perfeccionados, vamos siendo santificados a través de esto. Te ruego por los que están en camino, por los que están en casa escuchando la transmisión, que seas tú, Señor, hablando a sus vidas y ayudándoles a comprender estos misterios que tú nos has ayudado a entender, Señor. Te damos gracias el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar a ver acerca de lo que es la unión hipostática. Para esto, ¿de dónde sale este término? Vamos a leer un texto que hemos estado ya analizando constantemente en las últimas lecciones. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 y vamos a enfocarnos en los versículos 6 al 8.
Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Lo tenemos? Si no, creo que ya está en pantalla. A ver si nuestra... Ándale, exacto. El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición del hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A partir de aquí es donde surge el término y donde han surgido muchas malas interpretaciones respecto al pasaje. Si ya vimos el día jueves una introducción al libro de Filipenses, nos vamos a dar cuenta que el objetivo de este libro no es explicar temas teológicos como tal a profundidad. De hecho, este texto nos está hablando dando una instrucción Pablo a los filipenses de despojarse de sí mismos. Están teniendo un pequeño conflicto y les muestra el ejemplo de Cristo, de que Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. ¿Y qué hizo? Bueno, con forma de hombre vemos que Él empezó a servir y vino a dar su vida por nosotros. Ese es el ejemplo, o ese es el mensaje que quiere dar a los filipenses. Sin embargo, este pasaje empieza a abordar el tema de la unión hipostática. Y vamos a empezar a entender un poco el término. No lo tenemos en la diapositiva como tal, las definiciones como muy... porque este término de hipóstasis no se utiliza solamente en el ámbito religioso, se utiliza en un ámbito filosófico, se utiliza en un ámbito muy general, que no tiene nada que ver esas definiciones con lo que nosotros queremos enseñar o con lo que la teología quiere enseñar acerca de la hipóstasis. Primero, ¿qué es? En la diapositiva vamos a ver como primer punto la definición del término unión hipostática. Necesitamos entender qué es lo que quiere estudiar o qué es lo que nos quiere enseñar esto, justamente para tener una comprensión correcta respecto a la unión de Cristo. Unión hipostática, dice aquí, es el término usado para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Esta idea es muy similar al término que utilizamos para la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Un ser en tres personas, es decir, Dios como Padre, Dios siguiendo siendo Dios como Hijo y siguiendo siendo Dios como Espíritu Santo. Pero no son tres personas distintas, es un solo ser, pero con tres hipóstasis, es decir, pudiendo entender como tres naturalezas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. La hipóstasis, o este término de hipóstasis que vamos a ver con Cristo, es cómo es que Cristo es hombre y es Dios al mismo tiempo, sin ser dos personas distintas y sin mezclar estas dos naturalezas. El término que vamos a utilizar no es como si agarráramos una jarra de agua y le vertiéramos nuestra bebida favorita, un suco, un tang, y lo mezcláramos. No se refiere a este término, porque estamos aquí, en ese sentido, estamos haciendo una mezcla ¿de qué? De agua y algún saborizante. Pero no es el término que queremos entender respecto a la unión hipostática. Ahora, el término que vamos a utilizar como unión solamente es como para que nosotros tengamos una idea, no como que si mezcláramos a la naturaleza humana o a un hombre con Dios, como en las mitologías podemos llegar tal vez a comprender. No sé, como vieron algunas películas donde hay hombres que se vuelven Dios por ciertos hechos, actos heroicos o de valor, y pues de repente nace como hombre, es completamente hombre, pero se vuelve Dios. Aquí vamos a ver algo totalmente distinto. Entonces, en la definición es un término usado para describir cómo Dios, el Hijo, tomó una naturaleza humana.
Eso quiere decir que si tiene quiere decir que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. No es, ¿qué es lo que no significa? No es que sea mitad Dios y mitad hombre. Hay un término mal utilizado, hay dos términos mal utilizados para definir esto. ¿Cuáles son? Que es completamente Dios y completamente hombre. O que es 100% Dios y 100% hombre. No puede existir un porcentaje. No es que el 80% sea Dios y el 20% sea hombre, o que sea completamente Dios. Si decimos que es completamente Dios, ya no cabe el hecho de decir que es completamente hombre. El término correcto para referirnos a estas dos naturalezas es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto es lo que implica esta unión de las dos naturalezas de Cristo. ¿Tenemos ahí en las diapositivas? ¿Puedes avanzar? Fíjense, las limitaciones humanas de Cristo podrían haberse aplicado a su divinidad, en cuyo caso Él no habría sido completamente humano. ¿Qué quiere decir? Que si parte de su divinidad actuó o se hizo visible en su humanidad, es decir, Jesús un superhumano, vamos a poner este ejemplo, Jesús como superhumano, es como si aquí llega Frank y de repente dice, no, pues voy a sanar a tal persona, voy a aparecer algo aquí porque pues ahorita hace un montón de calor y por su divinidad como hombre, dice, voy a hacer estas cosas, voy a hacer aquellas. Cristo pudo haber hecho esto, sin embargo, ¿qué hubiese pasado? Ya no hubiera sido verdaderamente hombre. Hubiese sido hombre con cualidades divinas, lo cual no sucede así. En la segunda diapositiva, creo que nos pasamos, sus atributos divinos podían haberse aplicado a su humanidad, en cuyo caso Él no habría sido completamente humano. Y la otra es, las limitaciones humanas de Cristo podrían haberse aplicado a su divinidad, en cuyo caso Él no habría sido completamente Dios. Si nosotros pusiéramos las limitaciones humanas al atributo de la omnipresencia, ¿podría Dios estar en todos lados con las limitaciones humanas? Entonces, en Jesús hay dos naturalezas que actúan al mismo tiempo según a Él le plazcan, y lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Pero lo que pasa aquí es entender que Dios no cambió su naturaleza. Es decir, en el pasaje que leímos en Filipenses, capítulo 2, versículo 6, nos habla de que siendo en forma de Dios, es decir, Él es Dios en su esencia, en su ser, no dejó esto. No dejó de ser Dios para convertírselo en hombre. Me parece que una de las problemáticas para entender esto es que los que llegan a estudiar este concepto, si no mal recuerdo, el decir en forma de Dios o el despojarse, utilizan el término de vaciarse. Es como si agarráramos una botella de agua y dijéramos, vamos a destaparla y vamos a regar toda el agua que tiene ahí, pero vamos a mantener el cascarón, ¿no? Y algunos malinterpretan que se deshizo de su naturaleza divina para ser hombre, ¿no? O algunos, como vamos a ver en un momento, dicen que sí, nació como hombre, pero en el transcurso de su vida se hizo Dios y adoptó como hombre después una naturaleza divina. Hasta aquí, ¿vamos entendiendo un poco este concepto? No sé, es difícil, es uno de los temas complicados de entender. De hecho, ¿cómo explicar cómo es que dos naturalezas pueden convivir en una sola persona sin mezclarse, pero también al mismo tiempo siendo distinguibles? Que es uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy. ¿Cómo es que en qué momento sabemos que es hombre y en qué momento sabemos que es Dios, pero sigue siendo la misma persona? Eso es un tema muy complicado de entender. Pero la clase de hoy lo que pretende no es hacerlos bolas con muchos conceptos ni términos muy complicados. Lo que sí debemos entender es que este tema es muy importante de entender porque al menos este pasaje de Filipenses
nos está ayudando a entender que en Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina. Ahora, vamos a ir al punto número 2. Vamos a ver, al menos son 7 distorsiones las que tengo yo aquí, respecto a qué han querido decir sobre estas dos naturalezas. Hace muchísimos años existieron 7 concilios. No sé, ¿alguno sabe qué es como un concilio? ¿Alguien nos puede explicar, además de González o de Carlitos? ¿Alguna vez ha escuchado este tema de concilio? ¿Sí? Bueno, si buscamos la definición en internet vamos a ver que es una reunión de obispos. Así lo menciona, una reunión de obispos para tratar algunos temas. Y en una definición más sencilla es esta, una reunión o una agrupación para tratar algunos asuntos. Bueno, hace muchos años existieron 7 concilios. Estos 7 concilios creo que sí los puse ahí. Pero además de trataron muchos asuntos, pero de entre ellos trataron los asuntos que tienen que ver con las naturalezas de Cristo, la humana y la divina. ¿Por qué? Porque había malas interpretaciones respecto a esto. Entonces, pareciera que no debe ser complicado entender que en Jesús hay la naturaleza humana y la divina. Sin embargo, al tratar de explicar cada una de estas naturalezas, empezó a haber esas desviaciones. Entonces, es probable que alguno de nosotros lleguemos a entender incorrectamente parte de estas dos naturalezas y qué es lo que puede complicar nuestro entendimiento de algunos eventos que ocurrieron cuando Jesús era hombre. Entonces, vamos a ver, aquí están las 7, sí me acuerdo que sí los había puesto. En el 325 empezó el primer concilio, el concilio de Nicea. Después tenemos el de Constantinopla, fue la primera vez que se hizo el concilio en estos dos lugares, el de Éfeso, el de Calcedonia, y después se hicieron 2 concilios más en Constantinopla, y después un último en Nicea. Y estos 7 concilios trataron los asuntos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Primer distorsión de la unión hipostática, y creo que es una de las más peligrosas, que adicional a hablar acerca de entender mal las dos naturalezas de Cristo, también estas personas tienen una mala concepción de otros temas bíblicos. Primero es el arrianismo, y traté de ilustrar un poco la imagen. No sé si con la imagen podamos entender, sin leer el texto. Exacto. ¿Cómo vamos a entender estas ilustraciones? El círculo engloba el ser del Hijo, Dios como Hijo, ¿sale? El círculo engloba eso. Y dentro vemos la H, que no es Hijo, es hombre, y la D, Dios, ¿sale? Entonces, vamos a ver esta misma ilustración en todas las diapositivas. ¿Qué vemos de distinto aquí? ¿O qué notan como de...? Exacto, está tachado la D, ¿no? El Hijo no es consustancial al Padre, es decir, no es de la misma naturaleza, no es de la misma esencia que el Padre. El Padre en su esencia, ¿qué es? Dios. Entonces, el arrianismo niega la divinidad de Cristo. Esa es una incorrecta interpretación. ¿Qué podemos decir? Que Dios sí es hombre, pero no es divino. Es un superhombre, es un hombre con cualidades que ninguna persona en este mundo ha logrado más que Cristo, pero no lo hizo porque fuera divino, o no hizo cosas dentro de su divinidad. Entonces, el negar la naturaleza divina es caer en una herejía, es negar el ser completo de Cristo, porque hemos dicho hombre y Dios. Segunda distorsión, el apolinarismo. Aquí está un poco más complejo, ¿no? Porque no tenemos la H. Igual y tal vez nuestros hermanos de por acá no vean como muy claro. ¿Sí? Bueno.
no está negando como completamente una naturaleza, pero sí está diciendo el apolinarismo que tiene un cuerpo humano, pero no un alma. ¿Qué es lo que está negando? En parte, la humanidad de Cristo. Está separando el alma de Cristo. Es así como si decimos, no sé si es en este, creo que sí es en este donde se plasma la idea, si no me corrigen, de como si Dios hubiese agarrado un receptáculo humano y hubiese puesto su divinidad en él, pero no tiene alma. O sea, realmente es como el Espíritu Divino de Dios actuando o conviviendo, viviendo en un hombre. Esa es la idea que nos da el apolinarismo. Es decir, había un recipiente por ahí vacío. No sé si vieron la película de Soul. ¿Alguien ya vio la película de Soul de Pixar? ¿Qué pasa con el hombre que se muere? Se hace fantasmita, ¿no? Vamos a entenderlo como si fuera realmente un fantasma. Eso no es real, pero como si esa alma, ¿qué pasó cuando quiere regresar? Entra en el cuerpo de un gato, ¿no? ¿Y qué pasa con el alma de gato? Pues intercambia, ¿no? Es como si dijéramos, la naturaleza divina de Cristo que estaba por ahí en la eternidad pasada, agarró un cuerpo, pero ese cuerpo no nació con alma. Es separar, aquí otra vez, la humanidad de la divinidad. Otra distorsión a la unión hipostática es el nestorianismo. ¿Qué podemos entender de la imagen? Exacto. Que el hombre, ya vemos, el círculo ya no está junto. La humanidad y la divinidad son dos personalidades distintas. Eso quiere decir que hay un Jesucristo hombre y un Jesucristo divino. Dos personas, no una. Y aquí entonces también estamos entrando en un error. Es como si tuviera gemelos, ¿no? Pero un gemelo es hombre y otro gemelo es divino. Es decir, que tiene dos personalidades completamente distintas y no actúa de esta forma. La siguiente distorsión, el monofisismo. ¿Qué vemos de diferente? Se parece un poco a la que ya habíamos visto al apolinarismo, que niega la naturaleza humana. En un sentido sí, aunque no vemos la tache, ¿verdad? No vemos que esté así como que negando definitivamente la humanidad de Cristo. Sí acepta que Cristo es hombre y sí acepta que Cristo es Dios, pero la divinidad absorbió, así como Cell en Dragon Ball, absorbió a Android 18 y pues ya, adiós Android 18, ¿no? Es como si la naturaleza divina de esta persona haya absorbido la naturaleza humana. ¿En qué momento? En la exaltación. Una idea errónea decir que cuando Cristo resucitó se hizo un ser espiritual, un ser divino, y que para estar con los discípulos, para manifestarse, tomó nuevamente su cuerpo de hombre. Pero cuando ascendió de los cielos como forma de hombre, allá en los cielos está reinando como un ser espiritual, como un ser divino. Y eso es incorrecto. Lo que hace este monofisismo es separar, sí, la naturaleza humana, pero porque la divina la absorbió. Y eso no ocurre y ni ocurrirá, porque tenemos pasajes que nos dicen claramente que Cristo va a tener un cuerpo físico y vendrá con ese mismo cuerpo físico glorificado. Otra distorsión respecto a las dos naturalezas es el miafisismo. Cristo posee una única naturaleza compuesta por la naturaleza divina y humana. Está más difícil. ¿Hay alguna tacha en alguna letra? ¿Pero qué hay de diferente? ¿Qué creen ustedes que sea de distinto esta herejía?
así como si nos switcháramos, ¿no? Ahora soy Dios y ahora soy hombre. No hay una distinción. No sabemos en qué momento es hombre, no sabemos en qué momento es Dios. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios, casi que los vamos a armar en equipos y vamos a hacer unos ejercicios para poder entender justamente que la naturaleza, esta hipóstasis de Cristo es distinguible. O sea, podemos distinguir su naturaleza divina de su naturaleza humana. Y esta herejía no distingue entre una y otra. Vamos a la siguiente. Y esta es el monotelismo. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo hay una sola voluntad. Y esta voluntad es de naturaleza divina. Tal vez no quede claro ahorita, pero de este en particular vamos a hacer un ejercicio. Vamos a buscar un pasaje y vamos a entender por qué esto es una herejía. Porque no podemos decir que Cristo tiene una sola voluntad. Y por último, el docetismo. Y esta es más sencilla porque ya tiene una tachecita. Niega completamente la naturaleza humana, pero es caracterizada por decir que el cuerpo de Jesús era aparente y su humanidad no era verdadera. Es decir, sí se hizo hombre, pero solamente adoptó la forma de hombre, ¿no? Pudo haber adoptado la forma de una silla, de una ardilla, de alguna cosa. Pero negar que Cristo es hombre o negar que Cristo es divino o es Dios son herejías que de hace miles de años fueron debatidas. Ahora, ¿por qué vimos esto? Porque es muy fácil desviarnos si queremos explicar la naturaleza divina de Cristo. Si usted está preparado para profundizar y concientizar en esto, hágalo. Porque es importante que escudriñemos las Escrituras y llevemos a una profundidad mayor. Y que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender esto. Pero si no lo llega a comprender, hermano, hermana, no es necesario que usted trate de explicar esto. ¿Por qué? Porque se puede desviar. ¿Qué nos quiere enseñar el pasaje de Filipenses? ¿Nos quiere llevar a que expliquemos las dos naturalezas o que aceptemos las dos naturalezas de Cristo? Que aceptemos que Cristo tiene dos naturalezas. Y esto va a ser lo padre para nosotros, hermanos, porque tiene eso una aplicación práctica en nuestras vidas. Vamos a hacer unos ejercicios. El punto número 3, vamos a ver las distinciones. Hombre, Dios. No lo vamos a poner ahorita. La diapositiva no la vamos a avanzar. Pero aquí, la humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas, sino que están unidas en la pérdida de una identidad separada. Es hombre y es Dios. Vamos a empezar a analizar pasajes de la Escritura, ya que hemos visto mucho contenido extrabíblico. Vamos a explicar uno de los puntos más complicados. Vamos a irnos a Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 42. Y aquí si quiere platicar con el de junto para analizar. Este pasaje, no se vayan a acercar todos a Carlitos. Este pasaje va a explicarnos por qué el monotelismo es una herejía. ¿Quién lo tiene? A ver, Isra, ¿puedes hablar fuerte? Sí. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De qué estamos hablando? De voluntad. ¿Qué dice el monotelismo? Que hay una sola voluntad. ¿Cuál? La divina. Eso es lo que dice el monotelismo. ¿Pero qué dice este pasaje? Padre, si es posible,
hágase tu voluntad y no la mía. Primero entendamos, ¿quién en el predeterminado consejo decidió que Cristo tomara la forma de hombre y viniera al mundo? ¿El Padre? Pero fue en el pasaje Dios. ¿En consenso de quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo sabía lo que iba a pasar. El Hijo, más bien vamos a hablar, el Hijo sabía que Él tenía que venir a la tierra y entregar su vida. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué dice Jesús en este pasaje que se haga la voluntad de su Padre y no la de Él? ¿Qué no, Frank? Y tenía una voluntad humana. Pero también no podemos negar que tenía una voluntad divina. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, en este sentido, Cristo en su naturaleza tiene dos voluntades, pero no quiere decir que su voluntad humana va a hacer lo que quiera. Está relacionada a la voluntad divina. No se pelean, no están en conflicto entre estas dos, pero sí vemos que este pasaje nos ayuda a entender un poco que el monotelismo no es una interpretación correcta respecto a las voluntades de Cristo. Vamos a ver otros pasajes. Mateo 4:1. Y aquí es donde me van a contar ustedes si este pasaje está hablando como hombre o está actuando como Dios en su naturaleza. Mateo 4:1. ¿Quién lo tiene? Sí, adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y creo que es Santiago que nos dice que Dios no puede ser tentado. ¿Sí o no? Exacto, entonces aquí vemos a Cristo como hombre. Si decimos que Cristo fue tentado como Dios, estamos cayendo en un error, en una herejía, porque Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero Jesús, ¿por qué fue tentado? Porque era verdadero hombre. Otro pasaje. Vamos a ver. Juan 10:28. ¿Podemos buscar Juan 10:28, por favor? ¿Quién lo tiene por ahí? 10:28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie les arrebatará de mi mano. Ok. Yo les daré vida eterna. Ahí está. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué naturaleza estamos viendo aquí? ¿La divina o la humana? ¿Por qué? Exacto, porque solamente Dios es el autor de la vida. Dios es la vida en sí mismo. Entonces, no podemos decir que como hombre, Cristo puede dar vida eterna. ¿Por qué? Porque podemos caer en una incorrecta interpretación de decir, yo estoy en Cristo, y yo que soy una criatura nueva, y en mi naturaleza humana, entonces, yo puedo dar vida eterna. Sería incorrecto pensar de esa forma. ¿Por qué? Porque mi naturaleza, ¿cuál es? Nuestra naturaleza, ¿cuál es? Humana y nada más. Otro pasaje, Lucas 5:21. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué pasó en el contexto? Sanó un paralítico. Pero no solamente sanó al paralítico, ¿verdad? Exacto. ¿Puede hacer esto Jesús como hombre? ¿O lo hace como Dios? Ahora, platicando con Isra, y vi por ahí un estudio que decían, bueno, hablando de este pasaje en particular, que Cristo en este pasaje estaba cumpliendo su oficio como sacerdote, intercediendo ¿por quién? Por el paralítico. Y de este modo decimos que Jesús como hombre puede perdonar pecados cumpliendo su oficio sacerdotal. ¿Cuál es lo incorrecto en esto? Exacto. Vamos a ver pasajes para entender justamente esto. Por ejemplo, Éxodo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen? ¿Pueden darle lectura? ¿Sí? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien. ¿Los fariseos tenían idea de este pasaje? Bien guardado en su mente. ¿Y qué sabían? Lo que el texto menciona en Lucas 5:21. Solo Dios puede perdonar pecados. Porque era una blasfemia, y sí podría haber sido una blasfemia si Cristo solamente hubiese sido hombre. Si no fuera Dios, entonces este pasaje, lo que los fariseos le dijeron era correcto. Es una blasfemia. Pero como es divino, porque tiene su naturaleza divina, entonces Cristo puede perdonar pecados. Vamos a ver otro pasaje. Y este va a relacionar muchas otras historias que vamos a poder entender. ¿Sale? Vamos a ver Hechos 2:22. Y aquí, si gustan, pueden ir preparando algunas dudas, porque me imagino que debe de haber dudas con estos pasajes. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cuántos milagros recuerdan o hemos visto en la Biblia acerca que hizo Jesús? Muchísimos. O sea, realmente Jesús realmente sí hizo muchos prodigios y maravillas. Pero vamos a entender algo. ¿Cómo lo hizo? ¿Como hombre o como Dios? Ajá, está más complicado, ¿verdad? ¿Quién hizo los milagros? Los prodigios. Dios, efectivamente. ¿Por qué? Porque solamente en la potestad o en el poder de Dios es que se pueden hacer estas cosas. Pero ¿por medio de quién las hizo? Por medio de Cristo. ¿Por qué sería un error decir que el hombre puede hacer estos milagros? Ahora, ¿quién más hizo milagros? Pero tenemos claro que muchos pasajes, por ejemplo, al menos tengo muy claro el pasaje de Moisés donde está hablando él a través de la zarza y le dice, bueno, vas a convertir este bastón en serpiente, mete tu mano y va a haber lepra y todas las demás maravillas.
dice que todas las hizo por el poder de Dios, no por el poder de Moisés, sino por el poder de Dios. Entonces, hablando de esto, vamos a ver algunos ejemplos de en qué momento sí aplica la naturaleza humana y en qué momento la naturaleza divina. Primero vamos a ver Mateo 17, versículos 1 al 9. Y posiblemente este sea uno de los pasajes complicados. Ahora, algo que nuestro pastor ha enseñado y algo de lo que estamos de acuerdo, es que Cristo sí fue completamente hombre, pero no dependió de su divinidad, ni utilizó su divinidad, su naturaleza divina, a su favor. Es algo que tenemos que tener muy en claro. Aunque el texto en Hechos 2:22 nos dice que todas las maravillas y prodigios las hizo por el poder de Dios, no las hizo a su favor. Y vemos muchos ejemplos de esto. Cuando está en el monte Getsemaní, cuando lo van a arrestar, y Pedro, arrebatado, agarra ahí el primer mocha orejas. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? ¿Podría yo solicitar al Padre una legión de ángeles? ¿Podría yo librarme de esto? Pero ¿lo hizo o no lo hizo? Porque sabía que tenía que padecer estas cosas como hombre. Entonces, la transfiguración es uno de los textos complicados para entender. Bueno, si Dios no usó su divinidad, ¿cómo explicamos la transfiguración? ¿La tenemos ahí? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De momento vamos a dejar hasta ahí esta parte. En Marcos es un poco más específico y dice que su rostro cambió y que sus vestiduras también se volvieron blancas. ¿Esto cómo lo hizo? ¿Como hombre o como Dios? Otro pasaje que no me acuerdo exactamente cuál es, cuando los discípulos están en la barca y llega la tormenta y el maestro está dormido, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Si tuvieran fe, ¿no? Hubieran hecho eso ellos, pero no tenían fe. ¿Lo hizo como hombre o como Dios ese milagro? Como hombre, porque tenía fe. Es algo que nos está diciendo que nosotros también, si tuviéramos fe, podríamos hacer esas cosas, pero siempre dejando en claro que es a través del poder de Dios. Entonces, en la siguiente diapositiva ya van a tener algunos de los ejemplos que ahí traía y que pudimos ver. ¿Cuál era el objetivo de esta breve dinámica? Entender que en un solo hombre existían estas dos naturalezas, y que vemos que aún en la humanidad de Cristo se reflejaba la divinidad de Cristo. Otro ejemplo, también para tener como más claro, es cuando nace el niño Jesús. ¿Qué hicieron los 3 sabios? Le adoraron. ¿A quién más vemos en la Biblia que es adorado? A nadie, ningún hombre, solamente a Dios. En el mismo momento, cuando en el Getsemaní, cuando buscaban a Cristo para arrestarle, preguntaron: estamos buscando a Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo? Yo soy. Y en ese momento cayeron al suelo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no habíamos escuchado que Jesús dijo: yo soy la vida eterna, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? ¿Por qué? En ese momento cayeron al suelo. No usó su divinidad. Dios es divino. No usó como hombre no usó su divinidad, pero sin embargo sigue siendo Dios. Entonces, la intención de este tercer punto es que entendamos, hermanos, que sí son distinguibles ambas naturalezas y que conviven en el ser de Cristo. Y por último,
como un punto de reflexión a nuestras vidas. ¿Podemos avanzar a la última diapositiva? Nada más es un reto, hermanos. Un reto a los creyentes que comprenden y aceptan estas dos naturalezas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debe ser un reto a nuestras vidas? Porque Cristo, como lo dice Filipenses, es ejemplo para nosotros. ¿En qué? En la humanidad. En que podemos hacer las cosas, que no hay el no puedo, sino es el no quiero. No quiero esforzarme. ¿Cristo tenía sueño? Se cansaba, pero aún así lo hacía. ¿Por qué? Porque quería y podía, porque nos demostró que Él es un hombre perfecto y Él es nuestro ejemplo a seguir. Cada vez que nosotros no queramos leer la Biblia o no queramos orar, debemos recordar esto, que aunque Dios tenía estas dos naturalezas, la humana y la divina, jamás usó esa ventaja que tenía de ser Dios para usarlo en su naturaleza humana. De que nosotros como hombres, y más habiendo sido justificados por Cristo y regenerados por su gracia, a través del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos hacer las cosas. Podemos orar, podemos leer. Necesitamos comprender más la palabra de Dios y no tenemos pretexto, hermanos. Más bien, no debemos de tener pretextos, porque Cristo es un claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer. No sé si tenemos todavía 10 minutos aproximadamente, 8 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda muy en particular que el pastor pueda responder? Yo tengo una perspectiva, hermano, sobre dos casos en particular. La del paralítico, al cual Cristo le declara: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. No es propiamente Cristo perdonándole los pecados, sino Cristo declarando que sus pecados han sido perdonados. Ahora, en la mentalidad de los escribas y fariseos se desarrolló la idea, pues este está diciendo una blasfemia, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Ahora, en la explicación de Cristo, en Mateo 9, Cristo dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad. Es muy importante esa referencia porque la expresión el Hijo del Hombre alude a una referencia profética en donde Dios le da al hombre Jesús la potestad en diversas facetas. Entonces, mi punto de vista es que Cristo sí pudo declararle el perdón de los pecados porque Dios el Padre le dio esa potestad en calidad del Hijo del Hombre. Y por ejemplo, si ponemos en pantalla el capítulo 9, versículo 8, el contexto inmediato, al parecer sí nos indica que después de que Cristo da la explicación, más allá de lo que hayan pensado los religiosos, la explicación de Cristo despeja las dudas y permite que las personas lleguen a una conclusión correcta. No sé si lo podamos poner, este es Mateo 9, 8. Y dice así: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Noten lo que dice, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces no es precisamente que él haya perdonado los pecados, sino, como dice el texto, él le declaró el perdón de los pecados y dejando en claro que el Hijo del Hombre recibió esa potestad. Bueno, ese es un caso, ¿no?, en el que personalmente yo pienso, y claro que son temas complejos, que sí lo hizo en calidad de Hijo del Hombre. Tiene de la transfiguración, creo que también el contexto nos puede ayudar un poco, porque el apóstol Pedro en la segunda carta, cuando se remite al evento de la transfiguración, en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 16, explicando el evento, el apóstol Pedro dice:
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Bueno, lo primero que quiere dejar en claro Pedro es que lo que se vivió en la transfiguración fue un anticipo de lo que sería la segunda venida. Después dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recordemos que la transfiguración de Cristo es meramente un adelanto de su resurrección gloriosa. Verso 17. Y ahí el verso 17 da una declaración importante. Pues cuando Él recibió, noten lo que dice ahí, de Dios Padre, honra y gloria, eso quiere decir que muy probablemente en la transfiguración, esa transformación de la figura gloriosa fue precisamente también la intervención de Dios Padre en la humanidad de Cristo, que en ese momento se vio exaltada de manera momentánea. Y que efectivamente, como dice nuestro hermano Gama, Cristo es el verdadero Dios, aunque yo opino que más allá de ver eventos en los cuales Él actúa como Dios y cuando Él actúa como hombre, creo que la Biblia es más clara en el hecho de que Él es reconocido como Dios, adorado como Dios, Él declaró ser Dios, pero que en el estado de humillación, en cuanto a las acciones, todo lo que el Hijo hace, no lo hace por Él mismo, sino que el Padre, en este caso, es quien le otorga las maravillas, prodigios, etc. Es solamente un comentario. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, aportación que quisiera realizar? Que como dice nuestro hermano Carlos, son estos temas son de mucho análisis, de mucho debate, de mucho estudiar, pero al final, como decimos, debemos de aceptar estas dos naturalezas que existen en Cristo. Bien, hermanos, si no tenemos más dudas, tenemos unos minutos para antes de iniciar la reunión. Me parece que por ahí nuestros hermanos de la tiendita tienen cosas que preparar y no sé si haya más